Entonces, nuevamente va. Lo que yo estoy viendo en el pizarrón estoy viendo pues que yo quiero hacer la transformada de S cúbica más 6, bueno, de 1 entre S cúbica más 6S cuadrada más 12S más 8. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es utilizar algún software pues para encontrar las raíces de ese polinomio. El software que voy a usar va a ser Octave. ¿Ya? Entonces vamos a compartir la pantalla de Octave. Vamos a ponerle compartir pantalla de Octave. Acá. Entonces voy a darle los comandos CLC, que es para borrar pantalla, clear, para borrar todas las variables guardadas. Voy a poner polinomio. Y aquí voy a poner los coeficientes del polinomio, ¿verdad? Que son 1, 6, 12 y 8. Esos son los coeficientes de mi polinomio. Ahora lo que voy a hacer es sacar las raíces roots con el comando roots entre paréntesis polinomio. Y las raíces me están dando como resultado menos 2 en la parte real, 0 en la parte imaginaria, menos 2 parte real, 0 imaginario, menos 2, 0. Estas serían 3 raíces reales repetidas. 3 raíces reales repetidas. Vamos a ver cómo trato eso, ¿no? ¿Cómo lo debo tratar? Aquí ya me está diciendo que mis raíces son, o serían, menos 2 y menos 2. Significa que esto lo puedo dividir entre 1 entre S más 2 por S más 2 por S más 2. Cuando yo tengo raíces repetidas, o sea, esto también lo tendría que poner como S más 2 al cubo, ¿verdad? Cuando yo esto lo quiero expandir en fracciones parciales, cuando yo quiero hacerlo en fracciones parciales, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Tengo que poner 1 entre S más 2 al cubo. ¿Ok? Si yo lo quiero expandir en fracciones parciales, tengo que hacer esto. Alfa, 1 entre S más 2 al cubo. Luego, más una alfa 2 entre S más 2 al cuadrado. Más una alfa 3 entre S más 2, el término lineal. Ahora, aquí, ¿qué tendría que hacer? Podría hacerlo por... bueno, les voy a enseñar el otro método, ¿verdad? Lo que yo hago aquí, tengo que encontrar los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que hacen que se cumpla la expansión en fracciones parciales y me dé esto. Un modo de hacer eso es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver cómo queda ese sistema de ecuaciones lineales, que voy a tener un sistema de 3, ¿ok? De 3 por 3. Vamos a ver por qué ese sistema de 3 por 3. Fíjense bien. Vamos a hacer acá, escojo un común denominador. El común denominador pues, va a ser este término al cubo, porque todos se pueden dividir entre ese término. Bueno, este común denominador se puede dividir entre estos tres denominadores, ¿no? Entonces, quedamos que yo tengo un común denominador y luego, para hacer la fracción, yo tengo que dividir esto entre esto, ¿verdad? O sea, aquí es dividir y luego lo que me resulte de esa división lo tengo que multiplicar por esto y escribirlo allá. Entonces, si yo divido S más 2 al cubo entre S más 2 al cubo, ¿cómo va a quedar? 1. 1, ¿verdad? Y lo multiplico por alfa 1, entonces aquí voy a tener alfa 1. Esa sería la primera parte. Ahora, lo segundo que tengo que hacer es este denominador que está al cubo, dividirlo en 13 más 2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, S más 2 al cuadrado. Yo divido S más 2 al cubo en 13 más 2 al cuadrado, me va a dar S más 2. Lo multiplico por lo que está arriba, me va a quedar más alfa 2 por S más 2. ¿Ok? Ahí está. Hago lo mismo con esto. Divido
S más 2 al cubo, entre S más 2 me va a dar S más 2 al cuadrado. Por alfa 3, aquí voy a tener más alfa 3 por S más 2 al cuadrado. ¿Ok? Ahora, fíjense por qué les estoy diciendo que me queda un sistema lineal de 3 ecuaciones con 3 variables. Las variables lo que tengo que determinar es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esto lo voy a desarrollar, me va a quedar alfa 1 más alfa 2 por S más 2 alfa 2. ¿Ok? Luego voy a tener más alfa 3 por S cuadrada más 4, sería más alfa 3 por 4S más alfa 3 por 4. ¿Por qué? Cuando esto le elevo al cuadrado va a quedar S cuadrada más 4S más 4. Y cuando yo lo multiplico por alfa 3 va a quedar alfa 3 por S cuadrada, alfa 3 por 4S, alfa 3 por 4. ¿Ok? Y todo esto que está en el numerador, todo eso que esté en el numerador, fíjense cómo le hago, cómo lo analizo. Yo junto los términos cuadráticos, ¿ok? ¿Cuántos términos cuadráticos tengo? Solo uno. ¿Ok? Luego, junto los términos lineales. ¿Cuántos términos lineales tengo? Tengo este término lineal y este término lineal. Y junto los términos independientes. Los términos independientes son los que no tienen la variable S. Y con eso hago mi sistema de ecuaciones. Fíjense bien, ¿cómo se le hace para esta parte? ¿Cuántas S cúbica aparecen en el numerador? Bueno, más bien, ¿cuántas S cuadrada? O sea, yo lo que hago es, aquí voy a tener una alfa 3 por S cuadrada. ¿Ok? Esto es igual, o esto que, toda esta suma que me dé aquí, tiene que ser igual a lo que esté acá. O sea, yo tengo, esto lo puedo poner como 0 S cuadrada más 0 S más 1, ¿verdad? Entonces aquí yo diría de inmediato, ¿cuánto vale alfa 3? ¿Cuántas veces aparece S cuadrada aquí? Aparece 0 veces, por lo tanto, alfa 3 es igual a 0. ¿Ok? Luego, para el término lineal, el que nada más tiene S, yo aquí tengo un término lineal, alfa 2 más, sería más 4 alfa 3. Ajá. Es igual a S. ¿Cuántas veces aparece S aquí? Ninguna. Tengo 0. S. ¿Ok? Esta parte es igual a esta. Entonces mi sistema me diría alfa 2 más 4 alfa 3 es igual a 0. Entonces, aquí yo diría, bueno, alfa 2 más 4 por 0. La alfa 2 me daría 0, ¿verdad? Y luego, a ver, aquí como que no está muy bien. Déjenme revisar esa parte porque si ya me dio alfa 3 igual a 0 y alfa 2 igual a 0, la expansión en fracciones parciales no me va a funcionar de manera adecuada. Ok, tengo que revisar esa parte. Déjenme ver nada más. Más bien, dejen revisar. Para una expansión de este tipo, más bien,
para transformadas, antitransformadas de Laplace de este tipo, en realidad sí tenemos una fórmula, una ecuación en la tabla que sería la ecuación, la entrada 7, ¿ok? La entrada 7 nos muestra la antitransformada de una expresión como la que tenemos ahí. Creo que este es un mal ejemplo, porque la dificultad real es cuando tenemos una mezcla o una unión de factores reales repetidos con factores reales no repetidos, ¿ok? Porque aquí lo único que nos va a quedar, o sea, si ya están viendo, la solución que nos va a quedar es que, la solución que nos queda es que alfa 3 es 0, que alfa 2 es 0, y aquí la última ecuación nos va a decir alfa 1 más los términos independientes más 2 alfa 2 más 4 alfa 3, esto nos tiene que dar 1, o sea, los números independientes que están aquí, y como este es 0 y este también fue 0, pues me va a quedar que alfa 1 es igual a 1, y que esto, si lo expanden en fracciones parciales, pues solo me va a quedar así, 1 entre c más 2 es igual a 1 entre c más 2 al cubo, más 1, perdón, más 0, en 13 más 2 al cuadrado, más 0 en 13 más 2 al cuadrado. Este fue un mal ejemplo, ¿ok? Pues no, la expansión no... La verdadera dificultad ocurre cuando yo acá tengo otros factores que tienen raíces reales diferentes, ¿ok? Entonces, como ejemplo, no estuvo tan bueno esto, pero así se haría, ¿ok? Entonces vamos a revisar, a seguir revisando los apuntes. Estamos viendo qué es lo que pasa cuando tenemos factores reales repetidos. Estamos en la página 19 de los apuntes. Voy a ponerle aquí página 19 de los apuntes. Estamos acá, factores reales repetidos. Se hace una expansión de este tipo, ¿no? Pero fíjense, aquí les digo que el ejemplo que tomé fue malo, porque lo que me dice es que esto, bueno, esto lo haga así. Cuando tengo un numerador y un denominador con raíces reales diferentes y lo multiplico esto por un denominador con factores reales repetidos, yo tengo que hacer la expansión en fracciones parciales de todo esto. Entonces dice ¿dónde se muestran los procedimientos para calcular los coeficientes alfa y? ¿Ok? Siempre, aquí la parte importante es los factores reales repetidos siempre resultan en términos no oscilatorios en la expresión en el dominio del tiempo. ¿Ok? Factores reales repetidos. Vamos a ver por qué nos dice esto. Cuando tengo un factor real repetido, estoy en esta sección. ¿Ok? En esta parte, la entrada 7. Cuando yo tengo funciones de ese tipo, tengo términos no oscilatorios, solo tengo funciones exponenciales. Esas no son oscilatorias. Ahorita vamos a ver qué significa oscilatorio o por qué nos menciona esto, ¿no? Acá dice factores complejos. Un caso importante y especial de la expansión en ecuaciones parciales ocurre cuando una función y de S es factorizada y tiene un factor de esta forma, que es un factor irreducible. Y aquí lo que nos dice es de 1 al cuadrado entre 4 tiene que ser menor que de 0. Entonces, las dos raíces del denominador, o sea, las dos raíces que tenga esto, son complejas y se pueden escribir como que la raíz 1 y la raíz 2 son iguales a un número real más un número imaginario por el número i. Dice R es la parte real y es la parte imaginaria de las dos raíces. Ok, dice, como se muestra en el apéndice, eso se puede convertir, o la expansión en fracciones parciales va a tener esta forma, ¿no? Aquí estamos en la ecuación 351. Y aquí dice, las entradas 17 y 18 en la tabla 3.1 indican que la transformada inversa del lado derecho de la ecuación es esta. Vamos a ver la tabla 3.1, entradas 17 y 18. Ok, estoy aquí. Cuando yo tengo la transformada de una función de este tipo, lo que yo voy a tener es
son funciones senoidales, ¿ok? O sea, una función seno, recuerden cómo es una función seno. Déjenme mostrarles. Aquí vamos a abrir GeoGebra para mostrar cómo es una función seno. Entonces, por ejemplo, yo pongo y es igual al seno de, vamos a ponerle seno de t, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, aquí GeoGebra grafica con x. Seno de x. Esa es la función seno, ¿ok? Es una función oscilatoria. Por ejemplo, si yo añado otra ecuación, otra gráfica y le pongo y, escribo, ¿sí están viendo las gráficas? Y es igual Sí, profesor, sí lo estamos viendo. a e a la menos x, y déjenme ver, aquí puedo poner la función ok, elevado a la menos x, aquí vamos a ponerle menos 0.04x, ok, aquí para que no se vea tan, más bien para que sí se vea, y esta función la voy a multiplicar por el seno de x, ok, voy a quitar la primera. La primera aquí se quita con azul. Entonces, si yo le hago un alejamiento, esta es una función oscilatoria. En control, cada vez que tengamos estas raíces reales repetidas, dice, perdón, raíces reales, raíces imaginarias, perdón, es lo que estamos viendo, raíces imaginarias, dice que esa función va a dar lugar a términos oscilatorios. O sea, esto en control, qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en control? A nosotros en control nos interesa, o lo que vamos a tener es una función, o lo que vamos a querer, ¿verdad? Es una función que yo pueda fijar un set point, un punto de inicio, por ejemplo, que yo diga, bueno, aquí tengo el tiempo y tengo, yo quiero que el límite de una función, vamos a pensar, voy a pensar en otra gráfica, ¿ok? Y se las voy a poner. Imagínense que yo tengo un reactorcito o un proceso que quiero que se estabilice a 20 grados, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, voy a tener una función y, o sea, yo voy a aplicarle calor a ese reactorcito, voy a aplicar calor, y yo quiero que cuando llegue a 20 grados, pues ahí se detenga. Entonces le voy a poner 20 por 1 menos E, aquí le voy a poner a la 0.5 X. Por ejemplo, en control yo quisiera tener una respuesta así, ¿no? O sea, yo tengo un reactor que quiero que se estabilice a 20 grados y le pongo algo así. O sea, yo empiezo en el tiempo cero, esto se empieza a calentar, llega a 20 y yo quiero que ahí se quede, ¿no? Eso es lo ideal. Pero a veces puede pasar que yo tenga términos oscilatorios. Vamos a ver qué pasa si a esa función la multiplico, ¿verdad? La multiplico por el seno de x. Esta es una función oscilatoria, ¿no? Si yo quiero que oscile más rápido, le vamos a poner el seno de 5 por x. A ver, déjame ver. El seno de 5. Ok, imagínense algo así, ¿no? A la comparación de esta la vamos a borrar. Ok, tengo estas dos funciones, una en azul y una en verde. Imagínense que yo tuviera algo así, ¿no? O
Y vamos a hacer algo así. El chiste es que muchas veces en la parte de control nos vamos a encontrar con cosas así, con funciones que, por ejemplo, se van aproximando a 20 y en vez de que se quede aquí estable o tengamos un comportamiento estable, empieza a tener un comportamiento oscilatorio, es decir, llego aquí a 20 y empieza a hacer funciones seno o coseno. Entonces, un indicativo de que voy a tener soluciones de ese tipo ocurre siempre que en la antitransformada de Laplace tengo factores imaginarios, ¿verdad? Aquí ¿dónde está? Y estoy aquí. Factores complejos. Entonces dice, un caso importante especial de la expansión en fracciones parciales ocurre cuando tengo factores complejos. Cuando tengo factores complejos voy a llegar a la antitransformada de algo así, que me da, eh, factores oscilatorios. Entonces, el concepto, la base de esto, el resumen, dice, los factores complejos en Y de S resultan en términos oscilatorios en la expresión del dominio del tiempo. Espero que más o menos esté entendiendo. Y si no, vamos a hacer ejemplos y en los ejemplos es donde vamos a ver esos comportamientos, ¿no? También vamos a tener esto, el teorema del valor final. Esto nos dice o está relacionado con las transformadas de Laplace. Ojo, dice, en esta sección se consideran diversas propiedades de la transformada de Laplace. Estas son propiedades de la transformada de Laplace. Y esto está interesante, fíjense. Dice, el valor asintótico de y de t para valores grandes del tiempo y t se puede encontrar en la ecuación 3.53, suponiendo que el límite de S por Y de S tiende a 0. Y esto existe para cualquier valor real de S mayor que 0. Entonces, lo que aquí nos dice, el límite de la función del tiempo cuando el tiempo tiende a infinito es igual al límite de la función, de la transformada de la función multiplicada por S cuando S tiende a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros probamos esta función, nos dice aquí, dice el teorema del valor final. Bueno, antes de continuar, este es un concepto importante que más o menos tendría que quedar de memoria. ¿Para qué me sirve este concepto? Son dos conceptos, este teorema del valor final y el que sigue, que es el teorema del valor inicial. ¿Ok? Lo que me dicen estos dos conceptos es que si yo quiero encontrar el comportamiento de una función cuando el tiempo tiende a infinito, ese comportamiento de esa función cuando el tiempo tiende a infinito es igual al comportamiento de la transformada multiplicada por S cuando S tiende a 0. ¿Ok? Que es lo que yo tengo aquí, en la ecuación 3.53. Y también tengo el teorema del valor inicial que me dice algo similar. Si yo quiero saber el comportamiento del sistema en el tiempo cero, en el tiempo inicial, esto es igual a evaluar la transformada de esta función multiplicada por S, pero cuando S tiende a infinito. Eso es lo único que me dice, ¿no? La aplicación práctica de esto es lo que nos tiene que quedar bien clara. O sea, ¿por qué? Normalmente, si yo tengo un sistema que estoy modelando con ecuaciones, lo que me interesa saber es cuál va a ser su estado estable, es decir, cómo se va a comportar cuando el tiempo tiende a infinito en el estado estable, ¿ok? Entonces me dice, bueno, pues tú puedes evaluar la función cuando el tiempo tiende a infinito, que eso ya lo habíamos hecho en problemas previos, por ejemplo, en el problema de mezclado, en los problemas de mezclado que me dice, encuentre la composición en el estado estable. ¿Qué es lo que hago? Eliminaba todas las derivadas y hacía que el tiempo tendiera a infinito. Entonces, de lo que se trata este teorema del valor final y del valor inicial es que yo puedo hacer lo mismo teniendo la transformada de la función. ¿Okay? Entonces, cuando quiero evaluar la función en el tiempo, ¿cómo queda cuando el tiempo tiene infinito? Pues es igual al límite de esa función cuando la variable de Laplace tiende a 0 y de la función multiplicada por eso. Entonces esta parte, ahorita vamos a hacer el ejemplo que viene ahí. Vamos incluso a graficarlo. ¿Ok?
Entonces, el otro teorema es el del valor inicial. Dice, de manera análoga al teorema del valor final, el teorema del valor inicial se establece como el límite de la función o la función evaluada en el tiempo cero o cuando el tiempo tiende a cero es igual al límite de la transformada de la función multiplicada por s, pero evaluada cuando s tiende a infinito. Entonces, aquí la relación es, si yo quiero evaluar en el tiempo cero, s debe tender a infinito. Si yo quiero evaluar la función en el tiempo infinito, S debe tender a cero, ¿ok? Lo que yo evalúo es esto, S por la transformada de la función, S por la transformada de la función. ¿Hasta ahí más o menos estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Chamacos? Sí. Sí, de Sí, acuerdo. doctor. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense bien. Yo creo que la manera más simple de ver esto podría ser en GeoGebra. En GeoGebra yo puedo tener, aquí estoy en el capítulo 3, en GeoGebra, aquí yo voy a graficar, ¿no? O sea, voy a quitar esto. Voy a borrar, 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 borrar. Oh, ya se va a acabar esto, sobran menos de 10 minutos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a graficar y es igual a e a la menos elevado, le pongo al 94 igual que en Excel, a la menos 3 por x, y voy a hacer algo similar a las funciones que me quedan para mezclar. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner 1 menos, y acá le voy a poner 20, ¿ok? Aquí vamos a ponerle un número más pequeño, menos 0.001. ¿Ok? No, menos 0.01. No, tampoco. Vamos a ponerle 5. Algo así. ¿Ok? Supongamos que tenemos un proceso que empieza a calentar y me da una ecuación diferencial de este tipo. ¿Ok? Entonces, miren, esta ecuación diferencial o esto, estoy graficando una temperatura que empieza en cero en el tiempo cero y que se va incrementando gradualmente y en el tiempo infinito, pues aquí lo pueden ver ustedes. ¿A qué valor está llegando en el tiempo infinito? ¿Lo ven? ¿Sí están viendo la gráfica? Sí, profe, lo estamos viendo. Sí, profe. Infinito A 20. a 20. Tiene 20. Esto tiende a 20. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Voy a poner esa función 20 por 1. Voy a proyectar el pizarrón. Hagámoslo. Ok. Entonces, la función que tengo, imagínense que yo hago un ejercicio, yo hago un balance de materia, un balance de energía, y voy a llegar hasta una función que me describe cómo es la temperatura en un proceso con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, yo digo, la temperatura del proceso es igual a 20 por 1 por menos E a la menos 0.5 por T. ¿Ok? Ese es mi gráfico, eso es lo que les mostré en GeoGebra. Y yo digo, bueno, si yo quiero saber la temperatura en el tiempo infinito, pues, ¿qué es lo que hago? Evaluar esta función cuando t tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago sería, es igual al límite de 20 por 1 menos c a la menos 0.05 t cuando t tiende a infinito. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a decir 20 por 1 menos c a la menos infinito. E a la menos infinito tiende a 0 y esto va a dar 20. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, hagamos esto. Este es t del tiempo. Y aquí le voy a poner la temperatura. Aquí no lo puedo poner con minúscula. La temperatura da el tiempo. Ok. Si yo hago la transformada de esta ecuación, yo aquí tendría una función, vamos a ponerle y de s. Ok, la transformada de esto. ¿Cómo sería la transformada? Sería igual a la transformada de 20 menos
o aquí lo pongo 20 por 1 menos c a la menos 0.05 por t. ¿Ok? Me voy a mis tablas de transformadas. La transformada de una constante, esto sería 20 menos 20 e a la menos 0.05 t. ¿Ok? Entonces aquí tendría la transformada de una constante, la transformada de 20, más, bueno, sería menos 20 transformada de e a la menos 0.05 t. ¿Ok? Esto es lo que tendría que hacer la transformada de Laplace. Aquí yo diría y de s es igual. La transformada de 20 sería 20 entre s, ¿verdad? Luego, menos 20. La transformada de esta es la, ¿qué es? La 7, ¿no? 20 por 1 entre s. Y luego, chéquense la entrada, es la entrada 7 de la tabla, 3 de la tabla, es la entrada 7. No, la entrada 7 no. Sería la 5, ¿ok? 1 entre s más 0.05. Esta sería la transformada. ¿De acuerdo? Ahora, lo que me dice el teorema de valor inicial y de valor final me dice el límite de mi función del tiempo cuando el tiempo tiende a infinito es igual al límite de la función de s, o sea, la misma función, pero cuando s tiende a 0. ¿Ok? Y aquí es el límite de s por f de s. Entonces, aquí ya tengo la transformada. Toda esa transformada la voy a multiplicar por s. ¿Cómo va a quedar? Aquí voy a poner s por y de s. Me va a quedar 20, porque 20 por s entre s me va a dar 20, menos 20s entre s más 0.05. Entonces, fíjense, y yo de esto tengo que encontrar el límite cuando s tiende a 0. El límite de esto, cuando s tiende a 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 20 menos 20 por 0. Por 0. Entre 0 más 0.05. ¿Ok? Esto 20 por 0 va a dar 0. Entonces el límite de esta función es 20. O sea, para lo que sirve el teorema de valor inicial o de valor final, también sirve para comprobar que mi transformada o mi antitransformada esté bien. ¿Ok? Para evaluar. ¿Sí, más o menos está entendida esta parte? Sí, sí, profesor. Esto ahorita todavía no lo vamos a aplicar, lo vamos a aplicar más adelante, que resolvamos sistemas sistemas mediante transformada de Laplace. Ok, vamos a ver para acá. Entonces ese sería el teorema de valor inicial, el del valor final. Me sirven para lo mismo, acuérdense nada más. El valor inicial en la función del tiempo tiene que ver cuando s tiende a infinito. Y el valor final en el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, la s debe tender a 0, ¿no? Y ya eso es lo único que tengo que considerar de esta parte. ¿De acuerdo? Nos falta, bueno, vamos a ver el ejemplo 3.3, pero yo creo que eso lo veremos el lunes. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? No, profe. ¿Seguro? No, profe. Todo chido. ¿Sí? ¿Le están entendiendo? Todo 100. Ajá. Una que otra confusión, pero ahí. Sí. Panchito llegó bien tarde. Oh, sí, se me olvidó la hora. Sorry. Bien. No hay excusas, Francisco Javier. Pensé que eran las 2. Ay, miren, ya casi se va a acabar la sesión, queda un Ya minuto es hora, profe. 26, entonces vamos a darla por terminada. Doc, una pregunta. Me preguntan mis compañeros que si va a subir las clases de ayer y de hoy.
Sí, ayer se me olvidó porque les dije que iba a salir, tuve que ir a la escuela Sí, sí. y ayer hubo Coronavirus. mucha gente fuera y un relajito, pero bueno. Y Era sí, quincena. entre otras cosas, ¿no? Quincena y el día del niño y un relajo. Y ya no me dio tiempo pues primero de regresar acá y luego, pues ya me distraje y no subí el video, pero ahorita subo a continuación el material de ayer y de hoy. ¿De Ok, acuerdo? gracias. Bye, cuídense, bonito. Nos vemos. Igualmente. Bye. Bye. Isaías, Carlos, bye. Dale, hasta luego, José. Adiós. Bye, Panchito.